Buenos días para todos. Por favor, ¿podrían confirmarnos nuevamente que nos escuchan? ¿El audio es correcto, por favor, mediante la herramienta de chat? Perfecto. Todos nos escuchan perfecto. Vamos a dar inicio a esta sesión. Muchas gracias a todos los que se toman unos minutos para estar con nosotros, para compartir algo de información. Buenos días, buenas tardes. Y para todas las personas que nos escuchan en todo el continente, tenemos gente conectada desde Estados Unidos, de México, gente de Chile, gente de Uruguay, de Argentina, de Perú, de Centroamérica. Muchas gracias a todos los que se toman unos minutos para compartir algo de información con nosotros, con Fluke Networks. Estamos iniciando nuestra sesión de seminarios para 2020. Tenemos el objetivo de dar un seminario cada 2 meses, entonces vamos a estarles enviando las invitaciones. Ojalá que nos puedan acompañar a la mayoría de ellos, pero queremos de antemano agradecer a toda la gente que se toma esos minutos, pero también queremos agradecer a nuestro equipo de marketing que está conectado también, que nos permiten tener estas sesiones con ustedes y que nos dan toda la pauta para poder compartir información con ustedes. Así es que vamos a comenzar. Vamos a hacer algunas pausas durante la sesión para responder algunas preguntas y de todos modos, al final de la sesión tendremos algunos minutos para responder a todas las preguntas que ustedes tengan. Cualquier duda, con toda confianza, por favor, pueden hacerla vía la herramienta de chat y estaremos haciendo pausas aproximadamente cada 15 minutos durante la charla. Vamos a arrancar. Muchas gracias a todos. Buenos días, buenas tardes. Esta ocasión queremos platicar acerca del funcionamiento básico de un OTDR. ¿Qué es un OTDR? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Si nos pueden ayudar con sus comentarios vía la herramienta de chat, es muy valioso para nosotros entender quién de ustedes tal vez ha usado un OTDR, quién ha usado algunas herramientas para troubleshooting en la parte de fibra óptica y poder saber cómo podemos ayudarlos. Esto también es muy importante para nosotros, es muy valioso el tener sus comentarios y tener su retroalimentación. ¿De qué vamos a platicar esta sesión? Hablaremos, número uno, cuáles son los principales desafíos que nos encontramos todas las personas que trabajamos alrededor de la fibra óptica. Tocaremos un poco el tema de las diferencias que tenemos entre las pruebas de desempeño de nivel 1 contra nivel 2. Hablaremos de qué es un OTDR, principios básicos de funcionamiento de un OTDR, cómo funcionan. Hablaremos también cuáles son los conceptos básicos que debemos de tomar en cuenta para el funcionamiento y lectura de mediciones de un OTDR, como es cuáles son los eventos, qué es un evento reflectivo, qué es un evento no reflectivo. Hablaremos cuáles son las zonas muertas de un OTDR. No se espanten, no queremos espantar a nadie con ese tema de zonas muertas, no hay nada que espantarse. Y por último, terminaremos con usos y aplicaciones de un OTDR. Hay todavía muchos mitos en la industria, en nuestro medio de las telecomunicaciones, donde la gente sigue pensando que un OTDR es exclusivamente para ciertas aplicaciones o para ciertas distancias. Eso también es algo que queremos cambiar un poquito nosotros, ese escenario. Pero bueno, iniciemos. Nosotros llevamos muchos años dentro de Fluke Networks defendiendo estos conceptos, que es muy sencillo. Toda persona que trabaja alrededor de la fibra óptica, para nosotros decimos que necesita, en resumen, necesita tres cosas. Y lo voy a marcar aquí ahora en color azul. Número uno, necesitamos hacer las cosas más fáciles. Como comentaba, hay muchos mitos que se mueven alrededor de un OTDR, donde la gente pensaba que un OTDR era para expertos en telecomunicaciones, para un ingeniero que tuviera dos maestrías, tal vez un doctorado, un posgrado, no lo sé. Eso no es cierto, lo vamos a platicar. Necesitamos también tener mayor cantidad de información posible.
Hoy en día ya no es suficiente con entregar un resultado de pruebas, o un paso o un fallo. Hay que tener toda la información posible. Y por último, hacer las cosas lo más rápido posible. Todas las personas que trabajamos también alrededor de la fibra sabemos que no nos podemos dar el lujo de tener enlaces de fibra abajo, ya sea en un centro de datos, ya sea una fibra de planta externa, ya sea una fibra para un enlace PON, PON-LAN, GPON, el enlace que ustedes quieran. No nos podemos dar esos lujos. Entonces, en ese escenario, quiero platicarles cuáles son los tres diferentes niveles de prueba que manejamos y que trabajamos dentro de Fluke Network. Sí, es muy importante entenderlos. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba que necesito? En esta sesión hablaremos de OTDR, pero siempre es importante conocer qué está abajo de las pruebas de OTDR. Número uno, hablamos de las pruebas de verificación, que es muy sencillo, simplemente es medir continuidad en una fibra. Simplemente vamos a medir continuidad. Hoy en día vamos a medir limpieza también de las fibras. No implica hacer ninguna prueba de desempeño a la fibra. Simplemente vamos a ver continuidad, pasa o no pasa la luz, y la calidad de limpieza. El escenario número 2, vamos a ver la calificación de una fibra óptica. ¿Qué es calificar una fibra óptica? Es hacer una prueba en una fibra basado en una aplicación específica. ¿Será que la fibra me puede soportar 1 gigabit, 10 gigabit, 40 gigas, 100 gigas, 200 gigas? Hoy en día hablamos ya de 200, 400 gigas. ¿Será que esa fibra me soporta esas aplicaciones? Y por último, hablamos del nivel más alto de pruebas, que es el nivel de certificación, que es donde ya tomamos los valores de desempeño que tiene una fibra óptica y los vamos a comparar contra los estándares aplicables de la industria para poder saber efectivamente si una fibra cumple o no cumple ciertos requerimientos de desempeño y de transmisión. Número uno, simplemente un par de minutos para reforzar este tema, continuidad. ¿Qué es continuidad? Simplemente lo que les pongo ahora en pantalla. Pasa o no pasa la luz a través de una fibra. ¿Qué me interesa a mí saber? Por eso se llaman localizadores visuales de fallas. Simplemente es, si hay continuidad, excelente. Si una fibra está rota en algún punto o el conector, me interesa saberlo y esto típicamente lo hacemos con herramientas profesionales. Y vuelvo a mencionar ese tema, profesionales. Hay personas que nos dicen que miden continuidad de la fibra con el smartphone, con la luz, con la lamparita, con el flash del smartphone. No, se necesita una herramienta profesional. Número 2, vamos a hablar de un tema importantísimo que sigue siendo la limpieza de las fibras. El escenario que ustedes gusten cuando hablamos de una limpieza de fibra óptica, el conector que ustedes gusten. ¿Por qué es importante limpieza de conectores y limpieza de puertos de la fibra óptica? Número uno, a mí me interesa saber que esto esté limpio para que funcione. El método de limpieza que ustedes quieran utilizar, el que ustedes quieran emplear, son buenos. Aquí les pongo un ejemplo algunos, pero es súper importante ahorita que empecemos a tocar el tema de OTDRs. ¿Por qué es importante la limpieza de conectores y de puertos de los equipos? Los puertos, las salidas de los equipos, y lo voy a marcar ahora en color rojo incluso. Lo estoy poniendo ahora en color rojo aquí en el lápiz. ¿Por qué es importantísimo esta limpieza de los puertos de los equipos? ¿Qué es lo que yo esperaría? Efectivamente, tener limpios todos mis accesorios, todos mis escenarios que yo voy a trabajar, para poder, obviamente, documentar esto y en algún momento tener esto en suma con mi protocolo de pruebas. ¿Y por qué les mencionaba la importancia de la limpieza de las fibras? Existen los estándares de limpieza de fibra, pero vean este tema muy interesante, entrando ya ahora sí al tema de OTDRs. Un equipo profesional de pruebas, un OTDR profesional, debería tener la habilidad
de poder calificar la calidad, la conexión que hay en el puerto y voy a regresar al color azul. Vean lo que está marcado aquí, en un círculo rojo. Yo quiero validar la conexión del puerto. ¿Por qué me interesa validar la conexión del puerto? Imaginemos una ventana, un vidrio. Yo tengo que validar que este vidrio, que esta ventana esté limpio. ¿Por qué? Porque si esta conexión es deficiente, como lo muestro en esta diapositiva, ¿cómo voy a poder ver a través de la ventana, a través de un vidrio, si este vidrio está sucio? ¿Cómo voy a poder ver por medio de ese vidrio si está sucio? Ahí la importancia nuevamente de la limpieza de conectores, de la limpieza de puertos de fibra. Entonces, cerrando este tema, quiero hacer una pequeña conclusión. ¿Qué deberíamos de mantener limpio cuando estemos trabajando con fibra óptica? Todo. Conectores, puertos, coples, acopladores, como le llamen, todo lo tendríamos que tener limpio para evitar este tema que les pongo en pantalla. Y la pregunta importante que nos hacen muchas personas al final del día, ¿por qué probamos? ¿Cuál es el objetivo de probar? ¿Cuál es el objetivo de certificar una instalación de fibra óptica? Número uno, es muy sencillo. Necesitamos validar que el cableado que nosotros instalamos o el que está tendido cumple con los requerimientos mínimos de un desempeño para el cual fue pensado o fue planeado. La experiencia nos dice que una red que fue probada, que fue certificada, se comporta mucho mejor y va a tener menos problemas en las transmisiones que una fibra que no lo fue. Al final del día es, si yo quiero tener una red confiable, necesito definitivamente probar, certificar mi instalación. Al final del día, si yo quiero garantizar mi inversión, necesito hacer pruebas de desempeño de la fibra. Dentro de esta recomendación, nosotros siempre decimos, la certificación, que es la que el fabricante de cableado estructurado emite, siempre decimos, número uno, y lo voy a poner ahora en color verde, los escaneos, las pruebas, siempre en formato nativo, siempre en formato nativo. No aceptemos pruebas en otros formatos que no sean los que el equipo de medición está entregando. Que todas las pruebas, el 100% esté probado y que obviamente todas pasen. Y siempre se va a recomendar tener esos archivos en formato digital. Siempre es bueno para poder regresar y poder validar lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, vamos para allá. El segundo punto que teníamos en la agenda era entender la diferencia que existe entre las pruebas que les llamamos nivel 1 y nivel 2. Nivel 1 lo estoy marcando en color verde. Dice que son pruebas que se le llaman OLTS. Y aquí está la descripción de OLTS. También se conocen como pruebas de pérdida general, como pruebas de potencia, o son las pruebas que típicamente utilizamos para certificar una instalación. Pero, ¿qué es esta prueba de nivel 1 o de OLTS? Es muy sencillo. La prueba de nivel 1 consta, número 1, de poner en un extremo, y lo voy a poner aquí en color verde, el número 1, una fuente de luz, y en el otro extremo que estoy colocando un número 2, un medidor de potencia. Esto es las pruebas OLTS. Son pruebas de pérdida general, de pruebas de potencia en una fibra óptica. Simplemente es, yo inyecto luz en un extremo, mido la potencia óptica en el otro extremo, en la recepción. Esta potencia óptica la convierto a pérdida y la comparo contra un estándar de prueba, en donde todas estas conexiones es una sumatoria de todos los eventos que hay en un enlace de fibra para compararla contra un protocolo, un escenario de pruebas. Pero es una sumatoria de eventos. Esto es, todos los conectores, si hay empalmes, si hay un doblez en la fibra, lastimaduras en las fibras,
todos los eventos que hay en esa fibra van a ser sumados para compararlo contra un estándar. Esto es las pruebas de nivel 1, pruebas de potencia óptica, pruebas de pérdida general o de atenuación, como le quieran llamar el escenario, pero es una fuente de luz y un medidor de potencia en el otro extremo. Aquí obviamente medimos la polaridad, típicamente si es una fibra dúplex, y vamos a ver también típicamente la distancia de estas fibras. Pero es muy importante entender, estas pruebas de potencia o de pérdida general de la fibra, si yo quiero medir atenuación de un enlace de fibra, son las más precisas, son las más exactas para medir atenuación de las fibras. ¿Cuál es el punto en contra que tienen las pruebas de nivel 1 o de OLTS? El punto es que si hay un fallo en la fibra, estas pruebas de OLTS por definición son incapaces de decirme en dónde está el fallo de la fibra. Esto es, empezamos a prueba y error, o con la experiencia de los técnicos, de los ingenieros, de las personas que estén manejando los equipos de medición, para tratar de entender en dónde está el fallo. Pero si hay un fallo en una medición de potencia, no es que los equipos sean malos, así está determinado el estándar. No podemos saber en dónde está el fallo o qué tipo de fallo es. Entonces, cuando yo quiero hacer pruebas, y me voy a regresar una diapositiva, si me lo permiten, que les llamamos pruebas de nivel 2 dice claramente que es nivel 1 más OTDR. Esto es, si ustedes realmente quieren hacer pruebas nivel 2, siempre tenemos que hacer las pruebas de potencia más OTDR. ¿Por qué más OTDR? Ahora sí, vamos a regresar al escenario en donde estábamos. ¿Qué pasa si yo tengo un fallo en una fibra? Típicamente es donde usamos un OTDR para encontrar fallos en las fibras. Los OTDRs decimos que es una herramienta de troubleshooting, es una herramienta de solución de problemas para encontrar en dónde está el fallo en una fibra óptica, para encontrar cuál es ese fallo, para poder identificar la causa del fallo en una fibra y por ende corregirlo lo más rápido posible. Pero eso es lo que hace un OTDR. Típicamente podemos ver lo que les muestro ahora en pantalla, una caracterización típica de un OTDR. Vamos a avanzar en esto para tratar de hacer esta sesión lo más sencilla de entender posible para todos. Podemos también tener esta caracterización en una gráfica, en un diagrama de bloques, en una tabla de eventos, pero también es altamente recomendable el poder utilizar un OTDR cuando tenemos una fibra en carrete, en rollo, en bobina, como le quieran ustedes llamar, antes de ser instalada, para ver que la fibra no tenga ningún problema, que la fibra tenga la distancia que necesitamos. Esto es también altamente recomendable y se los queremos aquí dejar en pantalla este escenario para que cuando nosotros vayamos a instalar una fibra, es altamente recomendable, antes de instalarla, antes de canalizarla, validar que la fibra está bien, que no tiene un problema, que no está rota. Pero bueno, regresemos al escenario del OTDR. Necesario, indispensable para troubleshooting. ¿Por qué? Porque si yo tengo una herramienta profesional va a ser capaz de darme algo como lo que les pongo ahora en pantalla. Si la fibra está bien, si hay un problema, qué clase de problema es, si es un conector, si es una fusión, si es un doblez de la fibra, si la fibra está lastimada, saber qué tipo de fallo, en dónde es y cómo corregirlo. Esto es lo que nosotros esperamos con una herramienta profesional, con un OTDR profesional. Esto es lo que yo podría intuir. Ah,
Efectivamente, el ejemplo número 1, la fibra está perfecto. El ejemplo número 2, tu problema está que a los 2247 metros tienes una fusión, tienes un empalme que está dañado, que está mal, que está fuera de los estándares. O el ejemplo número 3, a los 408 metros tienes un doblez en tu fibra. Tu fibra está doblada. Ahí está el problema. Ve y corrige. Eso es lo que nosotros esperaríamos. Ahora, el secreto de todo esto es entender un poco más cómo funciona un OTDR y es lo que queremos platicar en los siguientes minutos. ¿Cuál es el funcionamiento básico de un OTDR? Entender un OTDR. Número 1, ¿qué es un OTDR? Un OTDR es un reflectómetro óptico de dominio en el tiempo. Eso es lo que es un OTDR. Y aquí está la descripción. Reflectómetro óptico de dominio en el tiempo. Esto es un OTDR. Y los voy a regresar un poco a la escuela a todos. Y lo estoy poniendo en pantalla. ¿Alguno de ustedes vía la herramienta de chat nos puede decir si recuerdan esta fórmula? Que todo mundo la debimos de haber visto. Gracias, tenemos varios comentarios, efectivamente. Esto es el principio básico de cómo funciona un OTDR. La fórmula velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Por qué basamos en esta fórmula? Es muy sencillo y traten de poner atención a esta animación. ¿Qué es lo que hace un OTDR? Un OTDR consta de una fuente de luz y lo que hace es inyectar luz en cada evento que hay en una fibra. Va a haber un regreso, un reflejo de la señal que va a ser captada por un fotodetector. Este fotodetector lo que va a hacer, se va a amplificar la señal, se procesa para entregar una gráfica como la que vemos en la parte inferior, que voy a marcar en color amarillo. Espero la puedan ver todos. Esta gráfica que está marcada en color amarillo. Esto es el principio básico de funcionamiento de un OTDR. Y regreso. Es emitir una luz en cada evento que encuentre un OTDR, como puede ser un conector, un doblez, una fibra lastimada. Siempre va a haber un reflejo, un regreso de la luz, que mediante electrónica vamos a poder amplificar esa señal y poder identificar qué es lo que está pasando. Número 1, OTDR, envía luz. El OTDR va a medir la luz reflejada, eso es muy importante. Un OTDR no mide potencia, no mide potencia óptica. Por eso hice el comentario de el nivel 1 versus nivel 2. Nivel 1 o LTS, sí medimos potencia. Un OTDR no mide potencia óptica, mide el reflejo, la cantidad de luz que se refleja. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Entre más lejos vaya la luz, más tiempo tarda en regresar. Y regreso con el escenario. La fórmula, velocidad igual a distancia sobre tiempo. El equipo inyecta una señal, el equipo sabe la velocidad. El tiempo en que tarda la señal en regresar es como yo obtengo la distancia. Ese es el principio básico de funcionamiento de un OTDR. Y es como yo obtengo las medidas de longitud. Ahora, entre más lejos vaya la luz, más la pérdida que se encuentra en cada uno de los diferentes eventos que haya en un enlace de fibra óptica, menos cantidad de luz, menos luz va a regresar al equipo, por lo tanto obtengo las medidas de pérdida. Y
¿Cómo encontramos entonces las conexiones? Cuando la luz eh, se encuentra con alguna conexión o algo, siempre va a haber un pico extra de luz que se regresa al equipo. Ese es el principio básico de funcionamiento de un OTDR. Es realmente, eh, visto desde este escenario, es muy sencillo, obviamente, tratar de entender un OTDR. Entonces, vuelvo a mencionar, el OTDR mide la energía reflejada y no el nivel de luz transmitida. No es un medidor de potencia óptica. Es un medidor de reflexión, la cantidad de luz que se refleja. Y para que esto funcione, necesitamos conocer dos o tres conceptos básicos para entender cómo funciona también esto. Tenemos, número uno, el concepto de dispersión y el concepto de la reflexión de Fresnel. Primero, ¿qué es la dispersión? La dispersión es muy sencillo. Yo tengo una luz que está inyectando mi equipo. Esta luz va a ser absorbida por la misma fibra, la fibra óptica, pero siempre va a haber energía, cantidad de luz que puede ser superior a lo que la construcción, la capacidad, las moléculas del cristal de la fibra óptica pueden absorber. Entonces, la energía va a liberarse en cualquier dirección y esto es un factor de pérdida en el mismo hilo de fibra. El mismo hilo de fibra siempre va a tener un efecto que se llama dispersión y esa luz que se refleja y va de regreso al OTDR se llama retrodispersión. Ese es el concepto número uno que tenemos que entender. El segundo concepto se llama reflexión de Fresnel. ¿Qué es esta reflexión de Fresnel? Aquí les pongo otra animación. Yo tengo un equipo que está inyectando luz. La fibra es vidrio, ¿estamos todos de acuerdo? Es vidrio. Cada vez que yo tengo un acoplamiento, dos conectores, por más que yo los alinee, una conectorización, dos coples, dos conectores alineados con un cople, típicamente va a haber un espacio de aire. Siempre va a haber aire. Entonces, ¿qué es esta reflexión de Fresnel? Es muy sencillo. La luz está viajando en un material, en este caso vidrio. De pronto la luz se encuentra otro material, aire. Esta diferencia de materiales, esta densidad diferente de materiales, es lo que hace que haya una reflexión de Fresnel. Aire, vidrio, aire. Y es como yo voy a ver que hay una pérdida en este caso por este acoplamiento que hay en dos conectores. El ejemplo de entender esto mucho más fácil es esto que les pongo ahora. Una ventana, un vidrio. La luz, cuando pasa a través del vidrio, va a cambiar de dirección, se va a reflejar, va a regresar luz, pero otra luz va a seguir pasando. Esto es la reflexión de Fresnel. Y si alguien no nos cree, bueno, podemos ir a Wikipedia, podemos ir a Google, podemos ir a cualquier escenario que ustedes quieran y poder buscar las leyes de Fresnel, pero créanme que es más fácil entenderlo a veces aquí que tratar de entender todo en un libro, pero bueno. Hasta este momento hemos hablado de los principios básicos de funcionamiento de un OTDR. ¿Qué es un OTDR? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son esos conceptos básicos? Para poder entender ahora, en base a esto que hemos platicado, cuáles son los eventos clásicos o típicos que yo me puedo encontrar en un OTDR. Número uno, en un OTDR yo puedo tener eventos que se les llama reflectivos. Esto es, regresan mucha cantidad de luz al equipo.
Típicamente un evento reflectivo puede ser un conector de fibra. Lo vamos a ver en un gráfico y lo voy a poner ahora en color azul, algo parecido a esto. Otro escenario, típicamente, vamos a poder ver y voy a pasar otra animación que puede ser un poco más fácil de verlo. Esto es lo que típicamente veríamos en un trazado de un conector, en trazado de un OTDR para un conector. Yo tengo el pulso, estoy inyectando, cómo viaja a través de la fibra y en donde encontró este evento reflectivo, típicamente yo voy a ver un pico ascendente que es marcado nuevamente en color azul. Esto es clásico de ver que es un conector. Este pico y este evento reflectivo fue causado efectivamente ¿por qué? Por el cambio de los materiales, el cambio de densidad de vidrio, aire, vidrio. Siempre va a haber ese espacio de aire que queda entre el acoplamiento de dos conectores en este caso. Así es como típicamente nosotros veríamos un conector en un OTDR, en un trazado de un OTDR, en un gráfico de un OTDR. Recuerden, el OTDR va a graficar en el eje horizontal la distancia versus los decibeles en el eje vertical. ¿Cómo vería un conector deficiente? Típicamente un conector deficiente yo lo vería con un gráfico como el que les muestro ahora en pantalla. Y déjenme regresar 30 segundos. Un conector en buen estado lo podría ver, disculpen, así, un buen conector y un conector deficiente o un conector con problemas. Vean cómo cambia el trazado y ahorita les voy a tratar de explicar un poco mejor a qué se debe esta diferencia en los trazados. Tenemos otros eventos dentro de un OTDR que se les llama eventos no reflectivos. ¿Qué es un evento no reflectivo? Su nombre lo dice, va a reflejar mucho menos cantidad de luz que el evento reflectivo. Típicamente vamos a ver que es un empalme, puede ser un empalme, pero también un evento que es no reflectivo, un conector APC, un conector angulado, que son los que típicamente se utilizan en planta externa o se utilizan ahora las redes PON-LAN, en GPON, esta clase de conectores, los que están en color verde que marqué en un círculo en azul. Esta clase de eventos no reflectivos típicamente los voy a ver en un gráfico de OTDR como lo que está a su derecha en la pantalla. ¿Cómo lo vería también esto en la animación? Vean, yo tengo un empalme y típicamente no hay un pico ascendente. Esa es una gran diferencia en un evento entre un evento reflectivo y un evento no reflectivo. Un evento reflectivo típicamente va a ser un pico ascendente y un evento no reflectivo no hay ese pico ascendente. Así es como yo podría identificar que se trata de un empalme, de una fusión, o se trata tal vez de un conector del tipo APC. Es como yo lo podría tal vez identificar. ¿Cómo identificaría un conector APC? Vean, es muy parecido el trazado de un conector APC y de una fusión. Ante un OTDR se miran casi igual. Es muy difícil identificar entre uno y otro por el tipo de evento que son cada uno. ¿Cómo vería un conector APC sucio, por ejemplo? Vean, un conector APC sucio o dañado se convierte en un evento reflectivo. Quiere decir que no está haciendo la función del ángulo físico que tiene el conector APC,
no está haciendo su función. Entonces, se vuelve a ver como un evento reflectivo en este caso. ¿Cómo vería una curva? ¿Cómo identificar una pequeña curva? Entrada es un evento no reflectivo, así la vería yo en la longitud de onda de 1310 nanómetros. Aquí el comentario es, no hagan esto que está en pantalla, por favor, en color azul. De verdad, tratemos de cuidar esta parte, aunque tengamos fibra, depende del fabricante que les digan insensible a curvaturas, insensible a ser doblada, la fibra que ustedes quieran, tratemos, tratemos de evitarlo, por favor. Créanme. Ahora, ¿cómo vería yo una curva cuando yo la analizo en dos longitudes de onda? Típicamente, el umbral o el límite que se establece para detectar una curva es una diferencia de 0.5 decibeles, cuando yo lo veo en una curva. Esto, el gráfico muchas veces es, para la gente que tiene mucho expertise, es fácil de entender. Para la gente que no somos expertos en un OTDR, la gente que no tenemos esa expertise, pues vamos a algo mucho más fácil, que es lo que está de su lado derecho, marcado en color azul. Creámosle al equipo y el equipo te dice, ah, en esta distancia hay una curva, hay un doblez en tu fibra. Pero el gráfico es típicamente así, es como lo veríamos. Bien. Ahora, vayamos al otro tema que es importantísimo para entender el funcionamiento de un OTDR. Ya hablamos un poco del funcionamiento básico de un OTDR, los tipos de eventos que podemos ver en un OTDR. Ahora hablemos de lo que es la zona muerta de un OTDR. ¿Qué es la zona muerta de un OTDR? Es muy sencillo y lo voy a tratar de ejemplificar con lo que tenemos en pantalla. La zona muerta del OTDR, hagamos esta analogía como cuando ustedes están mirando directamente al sol o una cámara fotográfica para los que no son millennials como yo, los que somos un poco más antiguos en este mundo, sí conocimos estas cámaras fotográficas, y para los que no, les pongo aquí su smartphone, para los millennials, que no conocían las cámaras fotográficas, se las presento, están aquí, en color azul, y en color verde vamos a poner lo que todo el mundo conoce hoy en día, el smartphone. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo este flash? Me va a deslumbrar, disculpen la palabra, pero es la mejor forma de explicarlo. Me va a cegar por un periodo de tiempo. Este flash, o cuando ustedes miran ahorita, vean por su ventana y miren directamente al sol, y después intenten fijar la vista nuevamente en la pantalla o en otro artículo, lo que ustedes quieran, va a tardar un periodo de tiempo en recuperarse la vista. Algunas personas tal vez les lleve un segundo, a otras personas 5 segundos, a otras personas un minuto, a otras personas 30 segundos. En este caso, cada persona va a ser diferente. Pero ese periodo de tiempo que te cegó, este reflejo de la luz, este regreso de la luz, es lo que conocemos en los OTDRs como la zona muerta. Y repito, el tiempo en que tardas en recuperarte. Tiempo. Y vuelvo a escribir nuevamente lo mismo. ¿Por qué hacemos referencia al tiempo? Por esta fórmula, velocidad, distancia sobre tiempo. Este tiempo que tarda en recuperarse el equipo, ¿en qué creen que se va a traducir? ¿Alguien que la herramienta de chat nos quiera decir? Excelente. Gracias, José. Efectivamente, ¿en qué se va a traducir? En distancia.
Gracias, Demóstenes, también. En distancia. Entonces, ¿qué es esta zona muerta de un OTDR? La zona muerta va a ser efectivamente esa distancia en donde el OTDR va a ser literalmente, o pongámoslo en esa palabra, cegado. ¿Qué quiere decir? En ese espacio de tiempo que se traduce en distancia, el OTDR va a ser cegado y no va a haber nada de lo que esté en ese periodo de la fibra, en esa distancia de la fibra. No va a haber nada porque está en su zona muerta. Tenemos dos tipos de zona muerta, bueno, tres. Les voy a platicar de las tres. Las típicas son dos. Una que le llamamos zona muerta por evento y zona muerta por atenuación. ¿Qué es esta zona muerta por evento y qué es esta zona muerta por atenuación? Muy sencillo. La zona muerta por evento es esa distancia después de haber visto un evento reflectivo. ¿En cuánto tiempo, obviamente, estoy recuperado para ver el siguiente evento? Y la zona muerta por atenuación es no solamente voy a estar recuperado para ver el siguiente evento, no, ahora tengo que estar recuperado para medir la pérdida, les repito, pérdida calculada, ya que es reflejo de la luz, para calcular la pérdida que tiene este siguiente evento, ya sea reflectivo o no reflectivo. Entonces, la zona muerta por evento es en cuánto tiempo me recupero para poder visualizar o ver el siguiente evento. Y la zona muerta por atenuación es en cuánto tiempo me recupero para poder medir la pérdida que tiene el siguiente evento después de haber visto uno. ¿Por qué es importante esta zona muerta? Porque de eso dependen muchos equipos OTDRs de la marca que ustedes quieran. Pónganle el nombre que ustedes quieran. Son de los puntos que siempre tenemos que considerar en un OTDR. ¿Cuál es tu zona muerta? ¿Qué distancia tienes en zona muerta? Hay muy buenos OTDRs que tienen 10 metros, 5 metros, 3 metros de zona muerta. ¿Qué quiere decir? Después de haber visto un conector, los siguientes 5 metros no vamos a poder ver nada porque está en la zona muerta. O los siguientes 10 metros o los siguientes 3 metros. Esos son buenos OTDRs. Un excelente OTDR tal vez tenga 3 metros. Un gran OTDR tal vez tenga 1 metro. Si ustedes quieren un OTDR que realmente sea profesional, no les voy a decir la marca, pero empieza con Fluke y después sigue con Networks. Vamos a poder tener OTDRs que tengan zona muerta de 50 centímetros de zona muerta, lo cual es verdaderamente asustador para muchas personas. Que después de haber visto un conector tal vez pueda ver en los siguientes centímetros lo que está pasando. Eso es muy importante. Ahora, este escenario en donde se vuelve aún más relevante, cuando yo tengo aplicaciones de data center, aplicaciones de centros de datos, donde tengo topologías, donde emplean muchos enlaces muy cortos, donde hay muchas conexiones, donde hay conexiones cada 50 centímetros, cada metro o cada 3 metros. Tengo muchas conexiones seguidas, es donde toma aún más valor tener un OTDR que tenga una zona muerta tan pequeña. De lo contrario, obviamente, un OTDR que yo quisiera trabajar en un centro de datos con una zona muerta de 3, de 5 metros, de 10 metros, no me va a servir. Estoy totalmente fuera. Y la tercera zona muerta que les mencionaba, hoy en día hay que tomarla en cuenta para aplicaciones planta externa, redes PON-LAN, redes GPON, como mucha gente también las conoce, es la zona muerta por splitter. Primero dijimos zona muerta por evento, número 2, zona muerta por atenuación,
Número 3 ahora, una zona muerta por splitter, por el divisor. Los splitters son estos divisores que se ocupan en las redes PON-LAN. Y estas redes PON-LAN tienen mucha pérdida. Estos splitters tienen demasiada pérdida. Son eventos altamente reflectivos. Demasiada luz es la que va a regresar al equipo. Ahora tenemos una tercera zona muerta en los OTDRs que debemos de validarla, que es la zona muerta por splitter. Y el otro concepto que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de un OTDR o de una medición de un OTDR es la reflectancia. La reflectancia, y primero quise ponerles esta imagen. Es esto la reflectancia, cuando nosotros vemos a través de una ventana, a través de un espejo, a través de un cristal. Esta reflectancia es ese espacio de aire entre las terminaciones de una fibra que también hace que se produzcan reflexiones de Fresnel, pero la reflectancia, ¿cuál es la diferencia? Es una medición de la cantidad de energía que es reflejada por una conexión. Esto siempre va a ser un conector, siempre. Entonces, esta reflectancia es una medición, repito, de la cantidad de energía que es reflejada por un conector. Típicamente van a ser valores negativos y entre más alto sea el valor, quiere decir que mejor es esta reflectancia que tiene este conector. El ejemplo que pongo aquí, menos 35 decibeles es mejor que menos 20. ¿Por qué es importante? Vean, si yo tengo, aquí hay unos valores de reflectancia dados, pero siempre recomendamos, número uno, y lo voy a marcar ahora en color azul, siempre validen con su proveedor, con su fabricante preferido de fibra óptica, validen cuáles son esos valores de reflectancia recomendados. El ejemplo número uno que está en color verde. Tengo una fibra de 51.63 metros que me dice que todo está bien, que pasa, pero no tengo un límite establecido en el equipo para medir la reflectancia. Obviamente, pasa. En el ejemplo número 2, y lo voy a poner ahora en color rojo, el ejemplo número 2 me dice que falló esta fibra. Es la misma medición, pero ¿en qué falló? Falló por la reflectancia, porque yo le puse una medición de un límite de menos 35 decibeles de reflectancia. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este concepto y por qué debería de ser importante entender que se debe de medir la reflectancia? Hay mucha gente que nos dice que nosotros estamos locos, estamos dementes, estamos enfermos, porque pedimos muchas mediciones. Ah, pero ¿qué pasa? Ejemplo número uno. Cuando yo quiero ver mi serie favorita en Netflix, este es el ejemplo número uno. Yo quiero ver mi serie favorita en Netflix y resulta que la veo, sí. O más importante aún, el ejemplo número dos, no hay Facebook. Eso es un problema serio. Todo lo demás puede pasar si no tengo CRM, si no tengo cualquier sistema, no importa, si no tengo correo electrónico, pero si no tengo Facebook, entramos en un problema. Por eso nos interesa la reflectancia. ¿Por qué? Porque la reflectancia, y voy a dejarlo en la parte superior, color amarillo, y lo voy a volver a marcar en color azul. La reflectancia causa algo conocido como errores CRC. Son los errores que se presentan en la tasa de bits enviados. Esta reflectancia afecta directamente y tenemos errores CRC y por eso es que yo puedo ver que la aplicación que yo quiero utilizar en ese momento, video, datos, lo que ustedes quieran, presenta un problema. Entonces, siguiente recomendación.
siempre hay que poner límites de reflectancia. Y por último, para entrar a la sesión de aplicaciones y después preguntas y respuestas, que veo que hay muchas preguntas, ¿cómo se realiza típicamente la medición con un OTDR? Número uno, y lo voy a poner nuevamente en color azul, decíamos, es número uno, es un solo equipo. Aquí está el equipo, no existe un equipo receptor en el otro extremo, una fuente de luz. Se usan cables que se conocen como bobinas de lanzamiento y bobinas de finalización o bobinas de cola, también se les conoce. Típicamente, esta es la manera más correcta de hacer una medición de OTDR. Mi equipo, mis fibras, mis cables de lanzamiento, el enlace bajo prueba que estoy marcando en este momento, este es mi enlace bajo prueba y mi bobina de finalización. Típicamente es la manera más correcta de hacer una medición de OTDR. En la siguiente sesión que vamos a tener en aproximadamente un par de meses, vamos a hablar de los errores principales que tiene la gente al utilizar un OTDR, donde hablaremos efectivamente por qué una bobina de lanzamiento, por qué una bobina de finalización. Pero bueno, en este escenario, por cuestiones de tiempo, simplemente hablamos de esta es la recomendación. Así deberíamos de utilizar nuestras bobinas de lanzamiento. Y por último, ¿cuáles son estas aplicaciones que yo puedo tener de un OTDR? Nosotros rompimos ese paradigma en Fluke Networks de decir, la gente decía que el OTDR era para distancias largas, para planta externa, para otras aplicaciones. ¿Para qué quieres el OTDR? Existe una prueba que se le llama OTDR automático y es el equipo configura automáticamente todos los parámetros del ancho del pulso, el impulso, los umbrales, y es detéctame lo que encuentres y compáralo contra un estándar de medición, un estándar de aplicación o un estándar de la TIA o un estándar de lo que ustedes quieran. Para los expertos, existen los aplicación ponerlo OTDR manual. Para la gente que tiene mucha experiencia utilizando OTDRs. Perfecto, se pueden cambiar la amplitud del pulso, el tiempo promedio, el umbral de pérdida, se pueden cambiar varios valores. Una aplicación que es realmente importante es esta, una aplicación de data center. Únicamente vamos a medir 850 en multimodo y 1310 en monomodo porque son las aplicaciones utilizadas para transmitir en data center. Podemos tener aplicaciones que nosotros le llamamos Smart Loop, es una aplicación, es una prueba propietaria de Fluke Networks, donde lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un bucle, le llamamos con una tercer bobina de prueba para medir una fibra duplex sin necesidad de mover el OTDR desde un solo extremo. Pero estos detalles los platicaremos en la siguiente sesión. Y tenemos también otras aplicaciones que efectivamente son para planta externa y es donde toma valor tener un OTDR que se le llama rango dinámico alto, de alto rango dinámico. ¿Por qué? Porque tengo eventos altamente reflectivos, como decíamos, que son los splitters para redes GPON, para redes PON-LAN, para redes FTTX, lo que ustedes quieran, donde efectivamente yo tengo la habilidad de poder interpretar y decirte, en este escenario, a los 254 metros tienes un splitter de una entrada, 16 salidas, y ese splitter es bueno, es malo, está dentro de los valores del estándar, o tienes de un splitter de una entrada, 32 salidas, y ese splitter está bien o está mal comparado contra un estándar de prueba. Entonces, ¿qué aplicación tengo? Va a ser el tipo de módulo que yo necesito para un OTDR. ¿Qué longitudes de onda? ¿Qué quiero probar? Quiero probar aplicaciones de PON-LAN, o sea, aplicaciones Enterprise, aplicaciones de Data Center. ¿Qué necesito? Entonces, en conclusión,
El OTDR, lo que nosotros queríamos mencionar hoy en día es, número uno, quitemos de la cabeza que el OTDR es exclusivo para expertos o para gurús, no si trabajan con Fluke Networks. No es exclusivo para expertos si su equipo de medición dice Fluke. Si no dice Fluke, tal vez sí pueda ser un equipo de medición que tengan que manipular algunos expertos en fibra óptica. ¿Por qué? Porque efectivamente, en el caso particular de Fluke Networks, es una herramienta muy fácil de utilizar un OTDR, pero realmente fácil. ¿Quieres el gráfico? El ejemplo lo tenemos ahora. Tienes un gráfico. ¿Se te complica leer un gráfico? No te preocupes. Tienes un diagrama de bloques, una tabla de eventos, donde está el punto exacto a decirte qué es lo que está pasando, en dónde está pasando y cómo solucionarlo. Eso cualquier persona lo puede leer. Un niño de 5 años podría leer un OTDR sin ningún problema y decirles en dónde está. ¿Por qué? Porque va a estar en color rojo donde está la falla. Entonces, es algo parecido a lo que les muestro en pantalla. OTDR indispensable, dijimos, para troubleshooting. Y entonces sí, para dar paso a las preguntas que les decía, hay muchas. En resumen, como conclusiones de la charla, número uno, siempre que necesitamos encontrar una falla, un problema en una fibra óptica, es indispensable utilizar un OTDR. Depende de la aplicación, vamos a usar el tipo de OTDR que yo necesite. Si es para un centro de datos, si es para planta externa, qué tipo de redes son las que estoy instalando. Algo muy importante y que quiero también aquí marcar. Hoy en día, con todo el boom tecnológico que tenemos, las redes de fibra óptica cada vez se vuelven más críticas. Necesitamos herramientas profesionales de prueba. Por favor, quédense con esa palabra. Profesionales de prueba. Y probemos siempre el 100% de nuestros enlaces. Si garantizamos eso, podemos decir que nuestra red de fibra óptica está preparada para aplicaciones del futuro, que va a ser 100% rentable. De lo contrario, podríamos llegar a tener algún problema. Y altamente recomendable siempre administrar los resultados, monitorear los resultados siempre de manera remota para poder visualizar efectivamente lo que yo necesito ver. Y entonces sí, vamos a dar paso los siguientes minutos a responder preguntas que tenemos muchas y eso es muy bueno. Quiere decir que no todos se durmieron con la sesión, que no todos tomaron una siesta de 49 minutos. Entonces, vía la herramienta de chat, aquí nos han hecho sus preguntas. Hay muchas preguntas, vamos a tratar de responderlas todas. Si hay alguna pregunta que se quede sin resolver, voy a seguir aquí después de cerrar la sesión para poder resolver cada una. Vamos con las primeras preguntas en orden de tiempo. Error de capa 8. Ahora sí. Primera pregunta que está aquí. Dice, ¿qué es la polaridad de la fibra óptica? Buena pregunta. ¿Qué es la polaridad de la fibra óptica? Típicamente cuando hablamos de un enlace dúplex, es donde tenemos una polaridad. ¿Cuál es la fibra de transmisión? ¿Cuál es la fibra de recepción? En una fibra simplex, el OTDR mide fibras hilo por hilo o simplex. En una fibra simplex no hay polaridad, porque simplemente la luz viaja en una sola dirección. Tenemos otra el OTDR puede medir también la calidad de la fibra óptica implementada, es decir, solo el cable, no los empalmes o conexiones. Buena pregunta, Eduardo. Y la respuesta es, si es un OTDR profesional que tenga una carcasa en color amarillo y que diga Fluke,
Claro que lo puede hacer. Un OTDR profesional lo puede hacer, Eduardo. Eso es algo que tal vez a no todos nos va a gustar, no a todos los fabricantes nos puede gustar de fibra óptica, pero definitivamente un OTDR puede medir la calidad de la fibra. ¿Cómo la podemos medir? ¿Recuerdan el concepto de dispersión que platicamos? ¿Qué tanta impureza tiene la fibra? Obviamente, entre más impurezas tenga la fibra, va a tener mayor retrodispersión y por ende va a tener mayor pérdida. Pero definitivamente se puede. Nos preguntan aquí, ¿en la reflectancia afecta la temperatura? No tanto, Christopher. Realmente no es algo que nos afecte tanto como la calidad o el terminado de los conectores. Eso nos afecta mucho más. Nos preguntan cuáles son los decibeles apropiados para configurar la reflectancia en el OTDR. Nos pregunta Juan Ortuño. Juan, existen valores recomendados por el estándar de reflectancia. La, la sugerencia de nosotros como Fluke Networks es valídalo con tu proveedor, valídalo con tu fabricante. El fabricante de fibra te puede dar esos valores recomendados de acuerdo al tipo de fibra, al tipo de construcción que tiene ese hilo de fibra. Nos preguntan aquí si un mismo TDR puede servir para diferentes aplicaciones LAN, campus, planta externa, PON. La respuesta es, va a depender, Eduardo, también de las longitudes de onda que pueda trabajar. Tenemos longitudes de onda que pueden ir desde 850, 1300 para multimodo, 1310, 1550 para monomodo Enterprise, 1310, 1490, 1550, 1625 para aplicaciones de planta externa o PON-LAN o FTTX. Va a depender de la aplicación, pero sí existen módulos para cada aplicación. Nos preguntan aquí si vamos a compartir la información. Sí, esta presentación está siendo grabada y vamos a compartirles la presentación, la grabación a todos ustedes. Nos preguntan también aquí donde tenemos, dice, donde trabajo tenemos un medidor de potencia, ¿se requiere el módulo TDR y las bobinas de lanzamiento, César? La respuesta es sí. Nos preguntan aquí, mi recomendación es, ¿qué tanto trabajamos con fibra? Un OTDR siempre va a ser recomendable para cualquier persona que trabaje con fibra óptica, pero depende la cantidad de fibra que tengamos, pero definitivamente es sí. Siempre que necesitamos hacer troubleshooting, un OTDR es indispensable. Nos preguntan aquí también, que si los módulos del OTDR son licencias, no, son equipos, es hardware. Perfecto. Tenemos muchas más preguntas, son 5 minutos pasadas del tiempo de la hora. Vamos a quedarnos aquí unos minutos más por si algunos de ustedes tienen preguntas. De esta, para los que no, queremos agradecerles el tiempo que se han tomado para estar con nosotros. Queremos respetar el tiempo de todos ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les repito, teníamos gente conectada desde Estados Unidos, prácticamente hasta Argentina, hasta Chile, por todo el continente. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a compartirles la información y los esperamos en la siguiente sesión. Gracias a todos. Muchas gracias al equipo de marketing de Fluke Networks que nos permiten estar aquí con ustedes y hasta la próxima. Vamos a detener la grabación. No cerramos la sesión por si alguno de ustedes tiene algunas preguntas. Quedaremos aquí unos minutos más. Gracias a todos los demás. Buena tarde.